Aleluya. Invitamos a los niños, por favor. Dios les bendiga en esta tarde, noche. Invitamos a los niños, también a los niños adolescentes, ¿verdad? Y tome su lugar, por favor, hermano. Tome su lugar. Siéntese si es tan amable, por favor. Amén. Siéntese. El fin de semana pasada, ¿verdad? Pues Dios me dio tome su lugar, siéntese por favor. Dios me dio el privilegio de poder estar en Monterrey, Nuevo León. Fui a ver a mi hija. Mi hija tiene 8 años y qué privilegio verla, disfrutarla, salir con ella y cansarme porque tiene una energía bien tremenda ella y le doy gracias a Dios por eso, hermano, porque mi hija acaba de cumplir los 8 años el 31 de mayo, el jueves antepasado, y estuve ahí con ella y salimos a pasear los 3 días, fuimos a diferentes lugares, y pues los niños no se cansan, ¿verdad? Los niños no se cansan, uno como adulto saca fuerzas quién sabe de dónde, y lo más hermoso es la gracia de Dios sobre ella, hermano. Yo le doy gracias a Dios por mi hija, porque mi hija tiene una beca hasta la preparatoria. Mientras ella se mantenga en 8.5, ella tiene una beca hasta la preparatoria y ella estudia de tiempo completo, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, hermano, y recibe un montón de materias, hermano, que en mi vida cuando yo recuerdo iba a la primaria, nomás eran como 6, 7 materias. Yo veo que ella recibe ética, cívica, religión, arte, música, inglés y un montón de materias que digo, ay Señor, pues gloria a Dios por mi hija, porque Dios le da esas capacidades, esa inteligencia. Yo siempre estoy orando con ella para que Dios le siga dando esa inteligencia, esas fuerzas para que se pueda mantener allí y pueda mantener ese promedio de 8.5 en adelante para que mantenga su beca hasta la preparatoria. Apenas va a entrar a tercero de primaria. Así que yo sé que ustedes siempre están orando por el pastor, por hermano Zavala. Llévenme sus oraciones ahí, hermano, para que Dios siga bendiciendo la vida de mi hija, amén. Y yo con eso le doy gracias a Dios. Todas las personas en la Biblia, hermano, todas las personas que tuvieron un encuentro con Jesucristo, ninguna persona, amén, todas experimentaron un cambio. Todas experimentaron un cambio tremendo en sus vidas, un cambio drástico en sus vidas. Pedro era un pescador, un hombre que remendaba redes, se dedicaba a la pesca, vivía a la orilla de un mar, Galilea. Y me imagino a Pedro, un hombre rústico, un hombre con callos en las manos, un hombre que probablemente era un poco robusto, y tuvo un encuentro con Jesucristo, Pedro, hermano. Jesucristo lo llamó cuando estaba Mateo 4:18, 4:19, dice que Jesús le dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Y dice que ellos al instante dejaron las redes y siguieron a Jesús. Y la vida de Pedro, hermano, fue tan transformada, fue tan bendecida la vida de Pedro, hermano, que fue uno de los pilares, aleluya, en la fundación de la iglesia primitiva. La vida de Pedro, hermano, lo vemos dando su primer discurso en el día del Pentecostés. Vemos a Pedro dando su primer discurso y ganándose a 3,000 personas para el Señor, amén. En su segundo discurso, Pedro, embestido del poder de Dios, embestido del Espíritu Santo, Pedro se gana a 5,000 personas, amén, hermano. Y una de las cosas que podemos ver en Pedro es la presencia de Dios en su vida, al grado, aleluya, de que en Pedro se cumple lo que dijo Jesús que mayores cosas harían. Jesús, hermano, en ninguna parte dice la Biblia que Jesús haya sanado personas con su sombra. Pero en el libro de los Hechos dice que Pedro sí sanaba a las personas con su sombra. Amén. Y en este tiempo, hermano, oímos muchos mensajes, oímos muchas predicaciones, pero qué importante, hermano, el mensaje de los apóstoles, el mensaje de la iglesia primitiva, hermano, era un mensaje cristocéntrico, centrado en el poder de la cruz, hermano, en lo que había pasado en la cruz del Calvario, en el mensaje tan poderoso
poderoso, aleluya, de que Dios envió a su único Hijo, aleluya, para que habitara entre nosotros y se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la majestad del Padre, hermano, y murió en la cruz del Calvario. Y ahí en ese cruz, en ese lugar, Jesucristo, aleluya, vino a transformar la mente de miles y miles de millones de personas. Y en este tiempo, hermano, escuchamos muchos mensajes muy bonitos de prosperidad, de alcance, de victoria, de vida victoriosa, un pensamiento positivo, de metafísica, el poder de la mente para hacer dinero, el poder acreditándole a Dios ciertas cosas. Pero muchos mensajes en este tiempo, aleluya, nos hemos olvidado de la cruz. Nos hemos olvidado de ese mensaje tan poderoso en el derramamiento de la sangre, sangre que tiene poder para limpiar, en donde el Hijo de Dios, aleluya, viene y toma nuestro lugar en la cruz del Calvario para que ninguno de nosotros nos pierdamos. Y en este tiempo mucha gente se ha olvidado del mensaje de la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Y predican de todo menos del poderoso mensaje de la cruz. Y algo que tenemos que hacer nosotros es que siempre tenemos que llevar en nuestro corazón lo que pasó en la cruz del Calvario. Ahí fuimos salvos, ahí fuimos apartados para el Señor, ahí nuestros pecados se pagaron, y lo que usted y yo no podíamos hacer, allí Jesucristo lo hizo. ¿Cuántos le pueden dar una ofrenda de palmas a Jesucristo en esta tarde? Quiero que vayamos ahí. La semana antepasada hablamos del 17, hoy vamos a hablar del 18. ¿Cuántos se acuerdan? La semana antepasada hablamos de qué? Hablamos de aquel que hizo lodo con la saliva, ¿verdad? ¿Verdad? Hizo lodo con la saliva, ¿verdad? Y le puso los ojos a un hombre, ¿verdad? Y luego hablamos de que a otro lo agarró y le escupió la cara. ¿Ah? Hablamos de la locura, de la predicación, de aquel hombre llamado Noé, que durante 120 años aproximadamente estuvo construyendo un gran barco como a 90 kilómetros del mar, lo más cercano al mar. Y que decía que venía un diluvio, que iba a llover como nunca había llovido, y la gente lo tildaba de loco. Al apóstol Pablo le dijeron, Agripa le dijo, o Poncio Festo le dijo, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Porque predicaba la resurrección de los muertos, porque predicaba que Jesucristo, aleluya, había venido a pagar nuestros pecados, porque predicaba, aleluya, que Jesucristo pudo cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir, porque predicaba, aleluya, a un Cristo resucitado de entre los muertos, porque predicaba, aleluya, la resurrección, aleluya, porque predicaba el mensaje de la cruz, porque predicaba, aleluya, que Jesucristo le daba la vista a los ciegos, que predicaba, aleluya, que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, porque predicaba que el misterio que había estado oculto por la eternidad en Cristo se nos había revelado. Y por eso lo tildaban de loco a Pablo. Amén. Así que vamos a la primera carta de Corintios ahí. Primera carta de Pablo a los Corintios. Vamos a ir al verso 17. La semana antepasada vimos el 18, ahora vamos ahí un poquito arriba. Amén. ¿Estamos ahí? Búsquele ahí un amén cuando usted esté ahí, para yo darme cuenta que ya está usted allí en esa parte. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 17. Amén. Gracias, Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios es bueno, amén. Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno?
Dice, fíjese lo que dice el apóstol Pablo. ¿Ya está allí? Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1. La iglesia de Corinto era una iglesia que andaba bien mal, hermano. Una iglesia carnal, carnalota, una iglesia que andaba en pecado, una iglesia que andaba en divisiones, una iglesia que andaba metida en un montón de problemas en la iglesia. Había fornicación entre los mismos hermanos, había divisiones, unos decían que eran de Pablo, otros de Cefas, otros de Pedro, otros de Cristo. Había una iglesia bien dividida y Pablo manda una carta para tratar de poner un orden, para tratar de establecer ahí. Pero Pablo tiene unas bases bien fundadas y empieza de esta manera, amén. Y dice de esta manera, dice, pues no ¿qué? No me envió Cristo. ¿A qué? A bautizar, ¿ah? Sino a predicar las buenas nuevas, el evangelio, dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga inútil. Hello. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Oramos. Ahí donde está, ¿por qué no inclina su rostro? Vamos a orar. Padre, en esta noche, Señor, estamos delante de tu divina presencia, Señor, con un corazón humillado ante ti, Señor, con un corazón, Señor, que reconoce tu grandeza, que reconoce tu poder, Señor, con un corazón, Señor, mi Dios, que se acerca ante ti, Señor, ante el trono de tu gracia, Señor, aleluya, con un corazón, aleluya, quebrantado ante tu presencia, con un corazón hambriento, con un corazón necesitado de ti, Señor, con un corazón que necesita tu presencia, Señor, para poder seguir adelante en medio de las dificultades, en medio de las debilidades, en medio de los, Señor amado, en medio de las pruebas, de las luchas, de los desiertos, en medio de las tormentas, Señor amado, que en esta noche, Señor, tú traigas, Señor, una palabra de aliento, una palabra de motivación, una palabra, Señor, que pueda traer, aleluya, un alimento espiritual a nuestra vida, Señor, los nutrientes de tu palabra, Señor, para que podamos movernos bajo la cobertura tuya, para que podamos movernos en fe, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, despejamos los cielos en este lugar y declaramos, Señor, en este lugar una atmósfera, un ambiente espiritual, Señor, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice el apóstol Pablo, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga inútil la cruz de Cristo. Pablo le daba un consejo, hermano, a Timoteo, y le decía, el Espíritu Santo dice que en los postreros tiempos, dice, que en los postreros tiempos, dice, vendrán tiempos peligrosos, porque se levantarán hombres amadores de sí mismos. Y en este tiempo, hermano, qué importante es que usted y yo nos mantengamos mirando el sacrificio de Jesús, que nosotros nos mantengamos mirando lo que pasó, el acontecimiento más importante de toda la historia de la humanidad, es que Cristo vino a este mundo a salvar a los pecadores y murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ese es el acontecimiento más importante. No hay otro acontecimiento, no hay otro suceso, no hay otro hecho más importante en la historia de la humanidad que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros vemos la cruz de Cristo, aleluya, la podemos ver de frente. Cuando vemos la cruz de Cristo de frente, podemos ver el trato del hombre para con el hombre de la manera más despiadada. Podemos ver a un Cristo destrozado. La Biblia dice en el libro de Isaías, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Isaías 53. Subirá cual renuevo, como raíz de tierra, como raíz en tierra seca. No habrá parecer en él ni hermosura, para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestros pecados y por sus llagas fuimos nosotros curados. Cuando vemos la cruz de Cristo, vemos a un Cristo molido, vemos a un Cristo destrozado, vemos a un Cristo hecho pedazos en la cruz del Calvario. Cuando vemos la cruz de frente, hermano, podemos ver la manera más cruel y más despiadada del trato del hombre para con el hombre.
La Biblia dice que Jesús quedó molido, quedó destrozado. A veces nos ponen, yo recuerdo que en la casa de mi madre, ¿verdad?, había un cuadro ahí, ¿verdad?, y había un Cristo, ¿verdad?, un Cristo así güerito, con ojos verdes, ¿verdad?, así como mis ojos, ¿verdad?, y así un Cristo guapo, así como yo. Y y había ahí en ese cuadro un Cristo así, güerito, así como yo, así un Cristo con ojos verdes, un Cristo que solamente tenía una corona de espinas y unas cuantas gotitas así de sangre nada más. Ese no es el Cristo de la Biblia, ese no es el estereotipo del Cristo de la Biblia, ese no es el perfil del Cristo de la Biblia. La Biblia dice, aleluya, en Isaías 53, que Él fue molido por nuestros pecados, que su rostro, dice, no habrá parecer en Él, le veremos más inatractivo para que lo deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor. Cuando vemos, aleluya, la cruz de frente, podemos ver el trato del hombre para con el hombre de una manera tan despiadada, de una manera tan cruel. Podemos ver mucha violencia y podemos descubrir lo que hay dentro del corazón del hombre cuando el hombre está alejado de Dios. Porque la Biblia dice, engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño el corazón de los hombres para darles el pago conforme a sus obras. Amén. Cuando vemos la cruz de un lado, podemos ver a un pecador no arrepentido. En este tiempo, ¿cuánta gente se está burlando del evangelio? Yo recuerdo que cuando andaba en las calles, alguien me daba un tratado, mira, Jesucristo te ama. Yo agarraba el tratado y lo tiraba. Alguien me daba un mensaje, alguien me daba un folleto y lo decía, mira, yo no necesito de tu Cristo, yo no necesito de tu Dios, yo estoy bien así, yo soy feliz así. Así como en aquel tiempo yo andaba de esa manera, aquí en este tiempo, hermano, hay mucha gente que se está burlando del sacrificio de la cruz. Había un hombre a un lado que le estaba diciendo, si eres el Hijo de Dios, desciende de ahí, bájanos a nosotros. Había un hombre que se estaba burlando de la cruz de Cristo. Había un hombre que se estaba burlando del sacrificio de Jesús. Y en este tiempo, hermano, hay mucha gente que se está burlando de los evangélicos. Hay mucha gente que se está burlando de la cruz de Cristo. Estamos viviendo esos tiempos cuando la vemos la cruz de un lado, hermano, podemos ver a un pecador no arrepentido burlándose de Jesucristo. Y en este tiempo hay mucha gente que se está burlando del sacrificio de Jesús, que no quiere creer el evangelio. Pero cuando vemos la cruz del otro lado, hermano, podemos ver a un pecador arrepentido. También en este tiempo hay mucha gente que está viniendo a los pies de Cristo. La contraparte, la tesis y la antitesis, la contraparte es que en este tiempo también mucha gente está reconociendo, aleluya, la necesidad de Dios en su corazón. También en este tiempo, aleluya, hay mucha gente que está reconociendo cuánto se necesita de Dios en la vida. Y ese hombre, aleluya, que estaba allí, le contradijo al otro hombre y le dijo, cállate, nosotros estamos aquí porque merecemos estar aquí, pero ningún mal hizo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dijo. Y Jesucristo inmediatamente, reconociendo el corazón arrepentido, viendo la necesidad, viendo la gloria, viendo aleluya, la necesidad de ese hombre, aleluya, Jesucristo inmediatamente. Dele un aplauso a Cristo, hermano, en esta noche. Dele un aplauso a Cristo, porque nosotros llegamos también y le dijimos, Señor, ten misericordia de nosotros, ten compasión de nosotros. Nosotros sí reconocemos lo que hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Y el hombre le dice, Jesucristo le dice, de cierto te digo que te tienes que bajar de la cruz, te tienes que ir a bautizar para ser salvo. No, le dijo, de cierto te digo, mañana. ¿Cuántos son del mañana? ¿Sabe usted, sabe una cosa? ¿Sabe que mañana para los mexicanos es el día más ocupado? Y no precisamente porque sea lunes. El día más ocupado para los mexicanos es mañana. ¿Por qué cree?
Porque todos decimos, mañana. Hermano, mañana. Y mañana todos los mexicanos estamos bien ocupados. ¿Cuántos alaban a Dios? Jesucristo, aleluya, mirando la condición, oyendo las palabras de ese hombre, oyéndole, yo no sé, pero yo puedo creer que ese hombre que estaba al lado de la cruz de Cristo, aleluya, también en una posición de crucifixión, sabe que yo puedo creer que ese hombre escuchó el mensaje de Jesucristo. Yo no sé si estaba entre los 5,000 que comieron pan, yo no sé dónde ese hombre miró a Jesús y escuchó a Jesús, pero una de las cosas que sí puedo ver es que ese hombre que está al lado de la cruz de Cristo, aleluya, le dijo, tú eres el Hijo de Dios, acuérdate de mí, yo sé que vas a volver en tu reino, yo creo tus palabras, en algún lugar te escuché decir eso, así que acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesucristo le dijo, de cierto te digo, que por cuanto has creído y me has confesado como rey y estás convencido de que un día voy a volver, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy está, no le dijo mañana, no le dijo 15 días, no le dijo bájate, vete a bautizar para que seas salvo. No, le dijo por cuanto has creído, por cuanto me has confesado, que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, serás salvo. Y el hombre confesó y dijo, acuérdate de mí porque tú eres el Rey. Acuérdate de mí porque vas a venir con tus santos ángeles. Acuérdate de mí porque yo sé que vas a volver por los redimidos, por los comprados con la sangre de Cristo, por los que son salvos por fe, por los que son santos por posición, por los que son santos por medio de la fe, por los que son justificados por medio de la fe. Yo sé que tú vas a venir por ellos. Así que acuérdate de mí. Y Jesús, en un acto de reconocimiento, le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando vemos la cruz de frente, vemos la violencia del hombre para con el hombre. Cuando vemos la cruz de un lado, vemos a los pecadores burlándose del sacrificio de Jesús. Cuando vemos la cruz del otro lado, vemos, aleluya, a un pecador arrepentido reconociendo a Jesús. Cuando vemos, aleluya, la cruz por atrás, vemos a Dios, aleluya. Vemos a Dios, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Porque Dios es tan santo que no puede ver el pecado en el sentido de su Hijo. Así que así que el Padre le da la espalda por un instante a su Hijo. Y derramó toda su ira por causa de nuestros pecados sobre su propio Hijo. Y Jesús expresó estas palabras y dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido quiere decir, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y Dios descargó toda la ira por causa de nuestros pecados sobre su propio Hijo. Cuando vemos la cruz de atrás, vemos al Padre dándole la espalda a su Hijo por un instante y descargando toda la ira. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos pueden dar una ofrenda de palma? ¿Cuántos dicen gracias Jesús? Gracias por el sacrificio de la cruz. Gracias porque ahí pagaste mis pecados. Gracias porque ahí me diste libertad. Gracias porque ahí me resucitaste de entre los muertos. Gracias porque ahí me diste vida y vida en abundancia. Gracias porque de mi interior corren ríos de agua viva. Gracias Jesús por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Amén. Fíjese lo que dice Hebreos, capítulo 4. Ayer en el estudio, venga al estudio los sábados de 3 a 5, estuvimos hablando acerca del reposo. Jesús dijo, toda la ley se resume en 2 mandamientos. Ama al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y dónde quedó el sábado? Dije yo. ¿Y dónde quedó el sábado?
¿Y dónde quedó el sábado? Dije yo. Ama al Señor tu Dios todos los días, ya no nomás el sábado. Amén. Ya no nada más el sábado. Si hay gente que guarda el sábado, pues nosotros guardamos de lunes a lunes, ¿va? Le ganamos, ¿no? Ellos el puro sábado, nosotros de lunes a lunes. Amén. Porque nosotros vivimos todos los días en la espera del Señor y conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida. Todos los días, no nomás el sábado. Amén. Nos alaban a Dios. Fíjense lo que dice Hebreos, capítulo 4. Dice, en el verso, dice el verso 3, pero los que hemos creído estamos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde antes de la fundación del mundo. El sacrificio de Jesús hace miles de millones de años ya estaba en el plan de Dios. Las obras ya estaba terminado. ¿Qué le quiero decir? Lo que Juan miró hace 1920 años, digamos, está pasando ahorita. Lo que Juan miró en el 2018, lo que Juan miró en el año 90, después de Cristo, Juan, el apóstol Juan, en el Apocalipsis, aleluya, está pasando 1920 años después. Amén. Y Dios ya lo tenía. Por eso dice que las obras de Dios, cuando dice la palabra que Dios reposó de toda su obra, no es porque Dios se haya cansado. Amén. Dios no se cansa. ¿Cuántos alaban a Dios? Sino que Dios se deleitó en todo lo que había creado. Todo lo que tenía planeado ya lo había creado. Y antes de la fundación del mundo, hace miles de millones de años, cuando un ángel o un querubín se revela contra Dios, hubo una conversación entre Jesús y el Padre. Y le dijo, tú vas a ir un día a rescatar a la humanidad, porque no hay de otra. Un día yo voy a crear un hombre, lo voy a hacer así, 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 y tú vas a ir a rescatar a la humanidad. Y las obras, aleluya, el sacrificio de Jesús y todo lo que pasó Jesús y todo lo que está aconteciendo, ya está terminado. Esto terminó desde antes de la fundación del mundo. Dios ya sabe, ya hizo una película y tiene todos los protagonistas y el actor principal fue Jesucristo. Y ahí entramos nosotros en la fe, a través de la fe, entramos a formar parte de la película que Dios filmó hace miles de millones de años. Un día se lo voy a explicar de mejor manera, pero esto ya terminó hace muchísimos años. Ya Dios, aleluya, ya le quitó el poder a Satanás. Viene, aleluya, el tiempo en que Jesucristo va a tener el dominio absoluto de todo, sobre la muerte, sobre todo, y entonces Él mismo se le va a sujetar al que le sujetó a Él todas las cosas, y entonces viene el tiempo de gloria. Habremos entrado a la presencia del Señor, disfrutaremos de la Jerusalén celestial y estaremos en un lugar donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Pero esto, hermano, dice Hebreos, que el reposo, aleluya, por eso Jesús en capítulo 11, verso 28 de Mateo dice, vengan a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo les haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi carga es ligera y mi yugo es fácil, y hallaréis descanso para vuestras almas. El día de reposo, aleluya, es cuando nosotros entramos a Jesucristo y entonces reposamos de toda la culpa, de toda la condenación, de todos nuestros pecados pasados, y encontramos un reposo para nuestra alma, porque Cristo viene y perdona todos nuestros pecados, y entonces aquello que nos acusaba y nos condenaba por causa de nuestros pecados, quedamos liberados a través de Jesucristo, porque Él es el que paga todos nuestros pecados. Y entonces el sábado es una sombra de Jesús, y Jesús dice, yo soy el día de reposo. Aquellos lo buscaban por obras, ustedes lo consiguen por fe. ¿Me expliqué? Por eso venga los sábados, porque los sábados tenemos los temas, un poco de temas más profundos, amén, y damos de liderazgo. Así que entonces cuando vemos la cruz, continuamos con el tema, cuando vemos la cruz de atrás, vemos al Padre dándole la espalda al Hijo por un instante y descargando toda su ira. Cuando vemos la cruz de abajo, vemos la sangre de Jesucristo que se quedó en la tierra. Vemos la cruz de abajo y está la sangre de Jesús derramada. Jesús se fue, pero allá no entra ni carne ni sangre. Jesús, su cuerpo fue transformado en un cuerpo glorioso y entró al cielo.
Pero la sangre de Jesús aquí se quedó en la tierra. Cuando vemos, aleluya, la cruz de abajo, hermano, podemos ver la sangre de Jesucristo que tiene poder para limpiar. La sangre de Jesucristo que tiene poder para sanar. Cuando vemos la cruz de abajo, podemos ver la sangre de Jesucristo, aleluya. Por eso Juan, cuando lo miró a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Cuando vemos la cruz de abajo, podemos ver la sangre de Jesús que tiene poder para limpiarnos. ¿Cuántos somos limpios por fe? Amén. Porque la sangre de Cristo tiene el poder para limpiarnos. La sangre de Cristo tiene el poder de limpiar toda transgresión, todo pecado y toda desobediencia. La sangre de Cristo, aleluya, tiene el poder para lavar al más sucio de los pecadores. La sangre de Cristo tiene el poder para transformar, aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que cuando vemos la cruz de frente podemos ver la violencia. Cuando la vemos de un lado, aleluya, podemos ver al pecador burlándose de la cruz de Cristo. Cuando vemos la cruz del otro lado podemos ver al pecador arrepentido. Cuando vemos la cruz de atrás podemos ver al padre dándole la espalda a su hijo. Cuando vemos la cruz de abajo podemos ver la sangre de Jesucristo derramada sobre la tierra para salvarnos, para limpiarnos, para restaurarnos, para sanarnos. Y cuando vemos la cruz de arriba, aleluya, este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Sabe qué fue lo que le agradó al Padre? Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2 del verso 13 en adelante. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no se aferró a ser igual. No, dice, el cual siendo en forma de Dios no se aferró a ser igual a Dios o no vive una vida. Dice, vamos para allá. Filipenses, para que no digan, no, el hermano le está inventando. Filipenses capítulo 2, por favor. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo, y estando en la condición de siervo se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y aún debajo de la tierra. Y por su obediencia dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y aún debajo de la tierra, para honra y gloria de Dios Padre. Aleluya. Jesús, el Padre, dijo: este es mi Hijo amado que me obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso yo le doy un nombre que es sobre todo nombre. Cuando vemos la cruz de arriba, vemos al Padre diciendo: este es mi Hijo amado en el cual me complazco. ¿Sabe que cuando usted y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón, aleluya, encontramos complacencia en el Señor? ¿Sabe que Dios también se complace con usted? ¿Sabe que cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo y reconocemos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, sabe que hallamos complacencia en el corazón del Padre? Porque para eso el Padre envió al Hijo, para que muriera en la cruz, para que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Cuando volvemos a ver la cruz de frente, ya la vimos de frente, pero vimos un acto violento. Cuando lo vemos, ya la vimos por un lado y vimos a un pecador no arrepentido. Ya la vimos por el otro lado y vimos a un pecador arrepentido. Ya lo vimos por atrás y vimos al Padre dándole la espalda al Hijo. Ya lo vimos por abajo y vimos la sangre de Cristo derramada en la tierra. Ya lo vimos por arriba y vimos al Padre diciendo: este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Pero cuando nuevamente lo vemos de frente, podemos ver un acto de amor tan grande. Podemos ver, aleluya, al Hijo de Dios. Podemos ver, aleluya, Juan 3:16, diciendo: porque de tal manera
amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando vemos la cruz de frente, hermano, podemos ver el acto de amor más tremendo, más impactante en toda la historia de la humanidad. Cuando vemos la cruz de frente, podemos ver cuánto nos ama el Padre, que estuvo dispuesto. Imagínense esto nada más. Ahí le va. Yo a veces me voy en el viaje, como decimos, ¿no? Me voy en el viaje, como decimos. ¿Cuántos saben lo que es irse en el viaje? O sea, nos imaginamos cosas muy tremendas, ¿no? Nos imaginamos, ¿no? Nos vamos en el viaje, nos imaginamos cosas muy tremendas. Y ahí le va. Ahí le va. Si Dios estuvo dispuesto a bofetear a su Hijo, a desnudar a su Hijo, a que escupieran a su Hijo, porque Dios lo permitió, ¿o no lo permitió Dios? ¿No lo permitió Dios? Jesús, ¿qué dijo? Si yo quisiera, podría orar al Padre y mandaría 2 legiones de ángeles y destruiría todo este asunto, dijo. ¿Ah? Pero entonces, ¿cómo se cumpliría la palabra que está escrita de mí? Dijo Jesús. Imagínese Dios golpeando de esa manera a su propio Hijo, por causa de nosotros, por causa mía. Voy a hablar de manera personal, a primera persona. Por causa mía, Dios, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, golpeó a su propio Hijo y permitió que lo crucificaran, que lo abofetearan, que lo desnudaran, que lo escupieran, que lo llevaran a la cruz, que lo enterraran, y lo levantó también de entre los muertos. Porque ni una hoja de un árbol se mueve si no es por la voluntad de Dios, y ni un cabello de nuestra cabeza se nos cae si no es por la voluntad de Dios. Le voy a hacer una pregunta: ¿era la voluntad de Dios que su Hijo viniera a este mundo a morir por nosotros? Era la voluntad de Dios. Ese es el acto más amoroso de Dios por nosotros. Era la voluntad de Dios. Dios sabía que su Hijo, Él sabía, hubo un diálogo, hubo una conversación donde Dios le dijo al Hijo: ¿sabes qué? ¿Quién va por ellos? Y el Hijo dijo: yo me aviento. ¿Vas a ir seguro? Seguro que yo voy. Yo voy. Porque el único que puede cumplir lo que ellos no pueden cumplir por su debilidad en la carne, yo lo voy a cumplir. Y vino Jesús y cumplió toda la ley. Era el único que podía cumplirla por sus 2 naturalezas: la naturaleza divina por causa del Espíritu Santo y la naturaleza humana por causa de María. Y en su obediencia, por eso yo les he dicho, y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, ayunaba, ¿cuánto más yo tengo que ayunar? Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, oraba en la madrugada, a la orilla del mar, en el monte, en la montaña, ¿cuánto más nosotros tenemos que orar? Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, tenía esa conexión vertical con el Padre para poder vivir de manera horizontal en este mundo, ¿cuánto más usted y yo necesitamos orar para no caer en tentación, para no caer en el pecado, para no caer en la maldad? Aleluya. Y si cometemos pecado y si cae en la maldad, pídale perdón a Dios, acérquese al manto de perdón, porque allí está el Señor y poderoso es Dios para levantarnos. Amén. Y poderoso, porque Él no quiere que nadie, que absolutamente nadie se muera. Por eso mandó a su Hijo, para que nadie se muera, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Póngase sobre sus pies en esta noche.